Hola queridas familias, seguramente esperándonos con ese exquisito mate o tecito, ¿eh? Muy buenas tardes, hoy es miércoles 18 del mes de mayo, 2021, un año que continúa el mundo entero en esta inesperada turbulencia. Hoy nuevamente es aquí colocando la lupa a nuestras creencias, basado en este proverbios tan importante que nos abre un gran panorama para escudriñarlo, investigar cómo realmente Dios nos habla por medio de su palabra. Nos tomamos un minutito mientras preparamos eso tan interesante que es lo que vamos a tomar, lo que vamos a compartir. Gloria al Señor, y ese cuadernito con su anotador y también la palabra de Dios, Dice entonces Proverbios 23, versículo 7, porque tal como piensa en su corazón, así es él. Importante, vamos a continuar, lo que recuerde siempre tener en cuenta la entrega anterior, ya que estamos edificando un muro sólido, y para esto tenemos que tener en cuenta, como se dice en la jerga de los albañiles, para trabar la pared hay que tener en cuenta el ladrillo o bloque colocado anteriormente. Así que será muy importante que usted tenga en mente las cosas que abrimos como un espacio justamente de que sea para nosotros una palabra de sabiduría en la construcción de nuestros pensamientos, teniendo en cuenta que los pensamientos pueden destruir nuestra vida, pero también nuestros pensamientos nos llevarán a una gran experiencia de la plenitud a la cual Dios nos ha llamado, nos ha llamado. Gloria a Dios en esta tarde. Hablamos de cómo pasar del puedo con esto al cómo, a los cómo, y terminamos experimentando juntos aquellos principios que de pronto son desconocidos o conocidos, pero que hoy tienen que reflotar como verdaderos conductores en la construcción de lo que va primero, y hablábamos de cómo tenemos esos pensamientos automáticos y esas cosas que salen rápidas, pero aquellas cosas que nos llevan realmente a reflexionar, serenarnos frente a diferentes situaciones para encontrar eso que tiene que ver con mi destino, tiene que ver con mi vida, tiene que ver con lo que Dios como creador espera de mi vida
y lo que yo espero de mi vida y también lo que la familia espera de nosotros. Es fundamental. Entonces, ¿puedo con esto? Es incorrecto. ¿Cómo puedo con esto? Estamos hablando de los cómo. Recuerde, en el pasado, en el mundo occidental, en el mundo asiático, se miraba el horizonte como un terrible temor. Era para ese tiempo algo terrorífico, ya que se caía a un vacío. Mirar el horizonte era el final de todas las cosas. Se caía un vacío, allí había algunos animales que los devoraban. Entonces, la línea del horizonte, un límite que no se podía pasar, y nadie se atrevía en ese momento cruzar ese horizonte. Apareció un Cristóbal Colón, otros que investigaron esos límites, que no se quedaron con eso que era el final de todas las cosas. Así que se dieron cuenta y descubrieron que era un límite mental y no real. Y esto va a ser un poco el pie para todo lo que vamos a charlar en este día, que nos predispusimos a avanzar, a madurar sobre aquellas cosas que sí tenemos que dar nuestro oído, dar nuestro oído. Por eso hablamos de colocando nuestra lupa a nuestras creencias. Así que se descubrió que los límites eran mentales, no reales, así que todo era una locura. Pero esa locura en ese momento abrió entonces una gran brecha entre lo mental y lo real. La línea de horizonte se convierte en un límite, no lo puedo traspasar. O la línea del horizonte es una línea para seguir explorando y avanzando, y seguir avanzando. Dice Salmo 49:3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Recuerde, familias, queridos, que compartimos juntos esta tarde, que es nuestro momento, es nuestro momento, nos toca a nosotros, hoy le toca a usted, me toca a mí, tenemos la oportunidad de vivir, no sobrevivir, estamos viviendo. Y importante, entonces, no podemos repetir los viejos ciclos y no podemos perder el tiempo. Es algo tan valorable, es un don divino, y en realidad no tenemos todo el tiempo, tenemos solo un tiempo. Recuerde que el tiempo es irredento, no lo puedo redimir. Por eso apelamos y hacemos un profundo llamado en este tiempo a no caer en uno de los daños más grandes que se le hace al hombre, es la pérdida de tiempo, desgastándonos a veces en la vida de quién tiene la culpa, que lo hizo este, lo hizo aquel. Recuerde que estamos tratando con su vida, estamos tratando con su destino, con su futuro. Y es un terrible, pero terrible engaño creer que las circunstancias van a cambiar. Dijimos, cuidado con los conceptos de lo mágico, los grandes eslogan almáticos, tiempos de tanto sometimiento, las ofertas
para ver quién terminará gobernando tu vida, a quién realmente te vas a someter en la vida. Y estamos en tiempos donde salen todos esos movimientos para hacer esclavos. Recuerde que ese ha sido uno de los flagelos más terribles de la historia. ¿Quién te termina esclavizando? Y esto continúa, solo si estamos nosotros, solo si nosotros estamos dispuestos a cambiar, entonces desde nuestro mundo interior, de esas tremendas, poderosas herramientas que Dios ha puesto en nuestra vida, podrá cambiar el mundo externo. Recuerde que Dios nos preparó para que podásemos investigar, Tiene que llegar el día de conocernos, quiénes somos, lo que podemos hacer en el nombre del Señor y las tremendas herramientas que Dios puso para que nunca caigamos en las dependencias. Así que tenemos que ser conscientes de este hecho, que tenemos que estar nosotros determinados a cambiar, tomar un rumbo y nunca más cambiarlo. Dijimos que de la forma de pensar, de pronto tiene la capacidad de arruinarnos la vida. Y recuerde que es una, y algún día llegaremos en los días finales donde miraremos para atrás y veremos cómo hemos desperdiciado la vida. Por eso este es el momento, esto es lo que el Creador anhela que usted se siente en esta tarde a ser ministrado por su palabra. Así que la forma de pensar puede ofrecerle una vida llena de sentido, y de esto vamos a hablar hoy, teniendo claros siempre los límites. Así que la forma de pensar es entonces como una herramienta súper sofisticada, para muchos de nosotros que nos gustan ver las herramientas, realmente quedamos fascinados viendo cómo ha avanzado el tema de las herramientas, la calidad, la terminación, cómo ahorra trabajo y calidad. El ser humano no termina ni en su cuerpo o su mente. El ser humano trasciende siempre hacia un más allá. Cuidado con aceptar y someternos a limitaciones en este sistema mundo. Entonces, el pensamiento es nuestro compañero de viaje que nos ayuda o se nos opone a lo que Dios ha revelado como su destino o su propósito de vida. Gloria a Dios en esta tarde. Así que de todo esto sabemos que hoy nos estamos enfrentando, nos estamos enfrentando a una envergadura con grandes dimensiones. La vida de todo este planeta, nos encontramos frente a cosas desconocidas, y de hecho que hay un ambiente de incertidumbre generalizado. Lo que tenemos que tener claro cada uno de nosotros es que nuestra manera de pensar, qué verdadero papel juega frente
a esta, a esta situación, a este indiscutido cambio irruptivo de la historia. Todas las rutinas del mundo han sido trastocadas, han sido cambiadas. Así que creo que en esta tarde será fundamental saber que Dios nos proveyó, nos dio recursos a cada ser humano para vivir una vida plena, aún Dios, conociendo este momento que nos toca vivir como generación. Y bueno, y esta irrupción tan rápida, que no fue progresiva, sino fue de golpe, ha cambiado muchos conceptos, pensamientos, rutina de las naciones. Por eso es tan importante y para mí es tan conmovedor observar hoy frente a tantos indicadores que nos ofrecen como información el incremento de enfermedades mentales de las últimas décadas ya que se estaban dando en este siglo XXI. Aún estos 2 años últimos han aumentado terriblemente los suicidios y todas las enfermedades depresivas de los seres humanos. Y en esto me puse a analizar, a buscar realmente una respuesta a estas situaciones del ser humano, viendo al ser humano completo, con tantas capacidades para resolver situaciones, el hombre realmente en esa imagen y semejanza de Dios, con tantas capacidades, cayendo tan bajo, en suicidios, quitarse la vida, las tremendas enfermedades de depresión, enfermedades que realmente pierde el ser humano su control de vida, su propósito en la vida, pierde lo más valorable que es justamente la vida. Y me di cuenta que en general, investigando y hablando, los casos de soledad, el primer factor realmente que afecta, el verdadero virus que está afectando a la sociedad es la soledad. Si bien las estadísticas son alarmantes, todos en este momento creo que estamos trabajando en un bien común frente a la necesidad urgente que tenemos de mejorar nuestra calidad de vida, nuestras convivencias. Y creo que será importante que podamos tener una mirada de sabiduría, es que llegamos a uno de los grandes responsables de este flagelo humano, de esta situación generalizada en la vida humana. Y creo positivamente, y quiero ponerlo en la mesa de la meditación, ya que estamos con personas maduras que sí nos importa el futuro, sí nos importa ser útiles, poder tener ese gran gozo de bendecir nuestras generaciones. Y creo que el gran flagelo que hoy experimenta la raza humana es la falta de propósito, de sentido en la vida. Cuando perdemos el sentido de para qué existo, para qué he venido a este mundo. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 18, donde no hay visión, las personas
se desenfrenan, ¿eh? Otras versiones dicen las personas caen en la locura, el desenfreno, ¿eh? No es tanto entonces los temas de la felicidades, de alcanzar la felicidad que tiene que ver con los 5 sentidos, ¿eh? Vamos a, de alguna manera vamos a desmenuzar qué nos está pasando, vamos a llegar juntos a un diagnóstico. Para eso, para alcanzar un diagnóstico, tenemos que hacer un estudio, dividir las cosas. Creo que es importante separar la falta de visión en la vida y la felicidad. El gran eslogan, la gran oferta, el gran atrayente. ¿Por qué, pastor? Mire, porque es fundamental el dividir el concepto, dividir correctamente la falta de propósito o de visión en la vida de la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien se siente mal, cae en estas enfermedades del alma, de la mente, psicosomática, la persona cae en alguna melancolía, en ese autismo, sentirse ausente en sí mismo. Lo primero que se sugiere, hagamos algo para que te sientas feliz. Fíjese, es lo primero que se busca, lo primero que se hace, es hagamos algo para que se sienta feliz. Y buscamos entonces placer, el placer de los 5 sentidos, caemos en los terribles desórdenes, caemos en los abusos que tienen que ver con sustancias, con alucinógenos, con todos aquellos elementos químicos motivadores, que caemos en una moral realmente donde el cuerpo humano cae en una terrible vergüenza. Por eso el marketing de todo este sistema mundo es hacerte creer que tu problema se trata justamente de felicidad, que busques por cualquier medio, por cualquier costo, sentirte feliz. Y justamente es creer que los valores morales, la responsabilidad en el matrimonio, en lo laboral, en lo profesional, no tiene que ver. Qué increíble cómo la gente se confunde, cómo cae en este error, liberar su vida en los extremos, arruinarla, estropearla, porque se le hace creer a la gente que lo importante es que te sientas feliz, que no importa entonces cuánto arruines, cuánto dañes, cuánto realmente avergüences tu vida, perdiendo así tu capacidad de esa moral, de esa responsabilidad en la familia, en los roles paternales, maternales, en los roles profesionales, en todo eso que hace a la vida. Cualquiera entonces, cualquiera sea el vacío que usted pueda experimentar en la vida, solo se llena. Y esto es palabra de Dios, y qué mejor que el manual del constructor nos hable acerca de nuestras fallas, aquellas cosas que comienzan a inquietarnos, a dañar nuestra calidad de vida por medio de ciertas
satisfacciones, y creemos que justamente ese vacío de la vida, nos dice el manual del fabricante, la palabra de Dios, que solo se llena con el sentido de la vida, el sentido de propósito en la vida, la razón por la cual Dios nos creó, nos diseñó, nos estableció en este mundo con un sentido de propósito, un sentido de nuestra existencia. Entonces, pensemos en esta tarde en los cimientos de la humanidad, volvamos a nuestro origen, siempre digo a nuestro génesis. Hoy las grandes revoluciones que nos muestra la historia del pensamiento, hoy transitando por lo que se llama la posmodernidad, lo grave, realmente la grave confrontación con el génesis, el origen del ser humano, contra lo establecido por el Creador, en las conductas, en los límites que son aquellos que fueron dados para que podamos disfrutar, enseñorearnos de esta creación, para que disfrutásemos la vida en plenitud. Así que todas estas visiones de vida desde la mente creada por pensadores, filósofos, modernistas, crearon un ser individualista, y aquí queremos tocar la llaga, el punto de crisis de la humanidad, y es una mentalidad de individualismo, es una secularización en que en parte ayudan a alimentar esa monopolización, el monopolizar especialmente aquellas cosas que llevan al ser humano a una ilusión. Siempre digo, los que venden humo, los que venden ilusión, de los que manejan las emociones, sabiendo que cuando no hay madurez en la emoción, en los sentimientos de las personas, caen en verdaderos, en ese arte, que es un arte de Satanás, el adversario de nuestras almas, en generar justamente marionetas, como que te manejan, que respondes al deseo de otro, a la idea de otro, donde perdemos la capacidad de ser nosotros mismos, ser el creador y el diseñador realmente de lo que establezco como mi sentido de vida. De todos estos movimientos, lo que menos se tuvo en cuenta es al ser humano. Por eso hoy más que nunca, al sentarnos en este tiempo que es colocando la lupa a nuestras creencias, es que todo lo que nos rodea jamás ha tenido en cuenta al ser humano y sus necesidades básicas puestas por el Creador, su sentido de existencia, de propósito en la vida, que es lo irreemplazable, es insustituible. Por eso lo que vemos es el resultado justamente de ese ataque feroz, sin medida, tan destructivo sobre el ser humano y el sentido justamente de propósito
en la vida. ¿Qué es en verdad entonces encontrar ese sentido de vida, esa visión de vida? Queremos en esta tarde poner realmente atención y prioridad. ¿Qué es en verdad encontrar o encontrarnos con nuestro sentido de vida o nuestra visión de vida? Por eso creo, en mi experiencia de vida como padre, como abuelo, como pastor de tantos años, creo que hay conceptos, patrones, y quiero hablar de 3 columnas que se desprenden de la experiencia de mi vida, de lo que creemos, de lo que nos ha conducido en la vida. Por eso de lo que tenemos compartimos y sabemos que a esta etapa de nuestra vida, que son valores insustituibles, irreemplazables, de saber que Dios es un Dios de propósito, todo lo creado, incluyéndonos a nosotros. Y recuerde que cuando Dios creó al hombre, no fue por medio de su palabra, sino que con sus manos Dios creó al hombre, mostrándonos el gran afecto, lo que Dios espera de su creación, de lo que Dios espera de usted y de mí en este pasaje tan corto de nuestra existencia, ya que somos seres eternos aquí en la tierra. Quiero hablarle entonces de conceptos de nuestra vida. El primer sentido de vida, y es el fundamental, y sabemos que es el más atacado, y realmente me gocé mucho ayer domingo durante el programa que se realizó del 18 aniversario del ministerio. Cuántos jóvenes, cuánta gente habló de la restitución, la restauración del hogar, que ahora podemos hablar. Cuántas cosas. Sentimos un profundo gozo de haber alcanzado esa meta, esa meta de los 40 días, de cerrar un círculo de fe y de clamor que tenía que ver con situaciones presentes, agobiantes, esclavizantes, cuando creemos que ya terminamos dominados por esas situaciones. Dios levanta el valor, el coraje de enfrentar, resolver para siempre esas situaciones, para que vivamos en esta experiencia de libertad. El primer sentido de la vida que quiero hablarte tiene que ver con el sentido de pertenencia. Ese es una de las columnas que le da sentido a tu existencia y satisfacción, llenura, plenitud. El sentido entonces que tiene que ver con pertenencia, pertenencia, un hogar, que las relaciones siempre contribuyen al bienestar del ser humano. Las relaciones siempre deben ser dirigidas, orientadas al bienestar del ser. ¿Por qué? Porque en el hogar es el lugar donde nos sentimos valorados y a la vez yo también valoro al otro. Dejamos de esperar lo que me den para comenzar a dar en este principio que siempre recibimos en la medida que nos damos. Por eso es en el hogar que te sientes valorado y a la vez
usted y yo valoramos al otro, escuchamos al otro como nosotros queremos ser escuchados, ¿eh? Esto tan maravilloso que tiene el hogar, de que te tenemos en cuenta, ¿eh? Y que se establecen esas conexiones tan íntimas, tan necesarias, tan maravillosas, que en ese diálogo sincero, abierto, lleno de respeto, cuando nos escuchamos y nos escuchamos activamente, y permanentemente. Por eso creo que toda persona que vive en un ambiente de hogar se siente valorado, y esta es la mayor necesidad del ser humano, sentirnos valorado por lo que eres, por lo que eres en esencia, no por a veces por conductas, sino porque eres un ser humano semejante a nosotros. Siempre la persona se sentirá completa, se sentirá elevada, con un fuerte sentido de valoración. Primera columna que le da verdaderamente plenitud, esa plenitud, eso sentirnos totalmente completos, saciados, que no tenemos que ir en busca de mendigar cosas que solo generan dependencia. Hermoso entonces el sentido de pertenencia, que pertenezco a un hogar, que tengo una familia con un fuerte sentido de valoración, que soy importante para ellos y ellos son importantes para mi vida, Es realmente, se produce una honra en ese lugar, un ambiente, una atmósfera de honra, de reconocimiento, una atmósfera de pertenencia. Yo pertenezco a este hogar, tengo un origen, tengo un sentido realmente de valoración. Las personas que caen en sentirse a veces ignoradas y rechazadas, aún por cosas tan insignificantes, como puede ser cuando usted esté hablando conmigo y yo estoy mirando el celular y estoy un poco contigo, un poco con el celular. Realmente esa insensibilizarse genera rechazo. Qué tremendo es cuando nos sentimos rechazados por personas que bueno, que no se detienen a escucharme, que hacen... Y veo qué mal que nos sentimos cuando estamos hablando con alguien, el médico, o alguien, sea importante o no, y quiere hacer dos cosas o tres a la vez. Qué poca valoración, qué rechazante que es esa actitud. Cuánto más cuando una persona siente ese sentido de que no pertenece a nada, solitario, huérfano en esta vida, que por pequeño que sea el rechazo, realmente va a ser extremadamente destructivo, destructivo para su vida. Por eso creo que el primer pilar, la primera columna, es tener un sentido entonces de pertenecer a un hogar, de tener la familia, los seres queridos. Por eso la destrucción del hogar ha sido una de las batallas más crueles y terribles que Satanás, el adversario de la humanidad,
ha llevado en contra y ha encontrado aliados en todas las naciones, y toda esta vergüenza en la que se han dictado leyes y han consentido esa vida contra la voluntad de Dios, no ha traído más que ese vacío y esa búsqueda de una felicidad extraña, donde cae en las terribles vergüenzas, en las adicciones, en las dependencias, perdiendo todo sentido de utilidad, todo sentido de logros, de sentido de autosuperación, cayendo en los terribles dependiendo, niveles tan bajos de dependencia hoy en la humanidad. Por eso decimos que hoy hacemos este gran llamado, el sentido de pertenecer a un lugar que te activa en todo el origen, en tu génesis como ser humano. Segundo pilar que quiero dejar en esta tarde es ese propósito y sentido que a veces, decimos que propósito y sentido a menudo pueden intercambiarse, aunque propósito es una parte del sentido que nos marca el rumbo al futuro, o a lograr o a alcanzar la meta, ese que dice el apóstol Pablo, este supremo llamamiento al que fuimos nosotros de alguna manera apartados. Propósito entonces es un objetivo que orienta nuestro norte de vida, le da dirección, que está fundado justamente en que ese propósito aportamos, ese propósito tiene que ver con aportar a nuestros semejantes. Gloria a Dios. Es decir, que ese propósito me convierte en un productor del bienestar, salir un poco de ser consumidor, dependiente, pensar de que todos me tienen que hacer, todos me tienen que dar, y volvernos mendigos muchas veces del poder político, del poder del dinero. Cuánta mendicidad y cuánto se destruye el ser humano, A montones se amontonan gente que pierde su sentido de propósito. Dijimos entonces que es importante recuperar nuestro sentido de pertenencia. Pertenecemos a un hogar, pertenecemos a una familia, pertenecemos a una iglesia, allí nos convocamos con un fin común, que nos une y nos liga para glorificar el nombre de Dios, pero también para llevar a los seres humanos las buenas noticias del Evangelio. Por eso, es decir, entonces que la segunda columna es nuestro sentido de propósito. Pensando en ustedes que me están escuchando del otro lado, un investigador, un ejemplo, un investigador del cáncer o de otras enfermedades, su propósito entonces en la vida es curar diferentes dolencias, enfermedades en la vida. Para usted tal vez el propósito es criar buenos hijos, trabajar en el diseño
de los valores de esos hijos. Y le cuento un poquito y le doy un ejemplo de mi vida. Mi primer propósito fue ser un buen bombero voluntario en la tierra que yo nací, pero me di cuenta que bombero era un medio, que en realidad lo que me movía era servir al prójimo, un gran sentido de servir, era una pasión realmente trabajar, servir en tantas y diferentes situaciones tristes, difíciles del prójimo. Con los años me di cuenta que Dios me promocionó, digo yo, me llevó a otro medio, a ser un pastor, a pastorear almas, dirigir vidas, a ser apta a las personas, no solo para el reino de los cielos, sino aquí en la vida. Pero no cambió, no cambió ese propósito, ese sentido es servir, servir. Y creo que mucho como maestro tu propósito es enseñar. Y es importante a veces decir que en la vida nos vamos a encontrar con los medios. Y a veces los medios nos muestran los talentos, aquellas cosas innatas, aquellas cosas que sobresalen como habilidades, pero son medios, son como canales de ese sentido que traemos de vocación, de propósito, todos los seres humanos. Entonces, segundo pilar que nos va a llevar justamente a una vida plena, satisfecha, para no caer en todo esto lamentoso, triste que cae la humanidad. Tercera columna de estas 3 columnas que quiero poner hoy en tu vida, son aquellos momentos en que nos sentimos que hay cosas que, bueno, en el día a día, en la vida, suceden en lo horizontal, es decir, nuestra vida aquí, en lo cotidiano de cada momento de nuestra vida, entre esto también tan complejo que se torna la vida, las relaciones humanas, pero hay en esta tercera columna es justamente el sentido de que estamos conectados a algo más grande, a algo más grande que uno mismo. Me gusta mucho lo que dice, cómo lo define aquí David, muy lindo en el Salmo, si me quiere acompañar, Salmo capítulo 8, versículo, vemos aquí, 3, 4, y vamos a darle unos versículos más interesantes. Digo, recuerde, estamos hablando del tercer pilar, el sentido que pertenecemos a algo que va mucho más allá de la tierra, de nuestra existencia, de lo que vemos, de lo que tocamos, algo que va mucho más allá, que es lo sobrenatural. David lo definía, este sentimiento o este sentido, digo, que es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Comienza diciendo David, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Cuando a veces tenemos esos momentos tan importantes y necesarios de tener ese espacio de soledad, de levantar los ojos hacia arriba, como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando un niño se le pregunta ¿dónde está Dios?, levanta la manito hacia el cielo y nosotros mismos
Es como que respondemos a esto mirando los cielos. Realmente dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, dice de la mitad, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Qué importante. Dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo ha puesto debajo de sus pies. Cuántas cosas tan desconocidas para nosotros, qué mundo pequeño que a veces generamos, qué limitados como comenzamos esta charla, a veces el horizonte, el horizonte en aquel mundo occidental, oriental, era un límite mental, pero no real. Por eso vinieron los grandes descubridores para hacernos saber que siempre habrá en la vida de los seres humanos un límite mental que no es real. Por eso es tan importante. 3 pilares que construyen y le dan sentido de plenitud, donde estamos llenos, como esa copa que dice el salmista, mi copa está rebosando, está llenos, llenos, nos habla la Biblia permanente, es decir, lleno, no hay lugar para ninguna otra cosa extraña en la vida, ni ofertas, ni atracciones, ni seducciones, nada de lo que no pertenezca a mi sentido de pertenencia. Primero, mi sentido de pertenencia a un hogar, a una familia, a mis padres, mis seres queridos, y eso es la valoración, el elevarnos, en darnos esa calidad humana, saber que tenemos un sentido de propósito, que venimos a servir, que nuestras profesiones, nuestros talentos serán canales, pero venimos a servir, a mejorar la calidad de vida de otros, a dejar verdaderos rastros, como siempre decimos, que hubo alguien que dejó mejor la vida de cómo la hemos encontrado. Y ahora en este tercer pilar que estamos hablando, o columnas, es de sentirnos conectados a algo más grande que nosotros mismos, como dice este salmo precioso, qué tremendo, lo pequeño que nos sentimos, que somos seres que trascendemos en un todo, que somos seres eternos, que hay eternidad dentro nuestro. Esto realmente, cuando se hace fuerte y son nuestros patrones de pensamiento, elimina toda idea de individualismo. Recuerde que empezamos hablando acerca de los trastornos, las sorprendentes índices de incremento de suicidios, de enfermedades mentales, depresiones, soledades. Cuánto cae realmente en vergüenza al ser humano, cuán preocupante es a veces saber que ya no hay esperanza en la línea humana para muchos semejantes. Por eso creo que tenemos que empezar a ser verdaderos voceros de las cosas que, como dijo alguien, el problema no son los malos, el problema no son los malos consejeros, los grupos que están ahí atentos para destruir cuando hay un estado emocional difícil en tu vida, para destruirte con una vida light, sin importancia, arrancando todos los verdaderos sentidos de tu existencia y volviéndote un objeto, un objeto descartable. Creer que esa insatisfacción, creer que satisfaciendo los sentidos, los 5 sentidos, pero hay un corazón vacío. Podemos tenerlo todo en la vida, todo lo que usted pueda desear, sin embargo, siempre habrá un vacío. ¿Por qué? Porque el ser humano
necesita establecer estos 3 pilares de los cuales te estoy hablando, que le dan sentido a su existencia, le darán plenitud, sentirnos realizados, sentirnos allí en la meta, a donde llegan aquellos que se supieron conducir en la vida, que lucharon la buena batalla, que guardaron los principios. En este último pilar creo que quita toda idea de individualismo, responsable, responsable también todas estas filosofías, modernismo, tantas ideologías que lo único que han hecho es generar una idea de individualismo, que perdemos entonces justamente este sentido tan importante, el tercer sentido, que todos nos conectamos a algo más grande que nosotros mismos. Y creo firmemente, para terminar, que estos 3 pilares son de ordenar, reordenar nuestros pensamientos. Recuerde que nuestra mente puede ser destructiva o puede ser un verdadero canal de tantas experiencias inagotables en la vida. Por eso, recordar por qué existimos, qué nos empuja realmente cada día a actuar con un sentido, un sentido, el sentido de pertenecer a un hogar, a una familia. Maravilloso, nada podrá ser reemplazable. Cuántos modelos perversos, cuánto daño se le hace hoy, empresas, gente tan malvada, con grandes capitales, sembrando para la autodestrucción y generar más esclavos en este mundo, convertir al ser humano en un objeto descartable donde se usa y se tira, para que termine en el suicidio, termine allí sin futuro, en un estado simplemente vegetativo. Recuerde el sentido de pertenecer a un hogar, una familia, luche por esto, hable con esto, construya las vidas, enséñele a sus hijos acerca de estos 3 pilares que los sacarán siempre de eso tan triste en lo que hoy abunda en la humanidad, sentido de pertenecer a un grupo, a un hogar, a una iglesia, el sentido de propósito, donde canalizamos principalmente el servir, el sanar, el educar, el formar. Qué lindo, qué maravilloso es sentirnos útiles. Siempre habrá un semejante que necesitará eso, que es una marca sobrenatural que Dios puso en tu existencia, Y el tercer sentido, de pertenecer a algo mucho más grande que nosotros mismos. Nuestra vida, familias, queridos, fue creada para no fluctuar, para nunca jamás depender del azar de la vida, de la suerte de la vida, de lo incierto de la vida. Somos llamados a buscar, a buscar hasta alcanzar ese sentido de destino, y recuerde que eso no es felicidad, porque solo conforma a los sentidos. Si usted solo se dedicará a la felicidad y darle su tiempo, darle su vida a mantener los sentidos conformes, satisfechos, usted terminará justamente destruyendo toda posibilidad. La felicidad es la respuesta
justamente de encontrar estos tres sentidos, este propósito, estos tres pilares. Eso lo hará sentir primeramente libre, porque no se puede ser feliz sin libertad. Lo primero que generan estas columnas es sentirnos libres, sentirnos creativos, sentirnos involucrados, responsables, sin buscar culpables. Nos hacemos responsables, es darle una dirección, darle un norte a todo lo que somos, lo que nos vamos capacitando, en lo que vamos creciendo. Estos tres pilares, recuerde el sentido de pertenecer a un hogar, a una familia, a una iglesia, servir en lo espiritual, en lo natural, el sentido de propósito como ese canal que despierta mis talentos, eso que me mantiene siempre feliz, que es el saber que mi propósito trae respuesta a mi semejante. Tercer sentido es de pertenecer a algo mucho más grande que nosotros, y es saber que somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios, el creador de todo lo que existe, el firmamento, constelaciones y todo lo que descubre el hombre. Nosotros tenemos al creador, el hombre descubre lo que el creador creó. Nosotros le tenemos a él, y eso es nuestro gozo y nuestra fortaleza de cada día. Es realmente increíble, y con estas palabras terminamos, en lo que estamos motivados. Es increíble y debe ser algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿En qué estamos motivados? ¿En dónde estamos centrados? ¿A qué le estamos colocando el mayor tiempo de nuestra vida? ¿Qué diálogos está alimentando nuestros deseos, nuestros sentidos? Por eso todo esto cambiará nuestros objetivos y también nuestros comportamientos. Sabemos que estamos transitando en una de las crisis en las que siempre decimos, en crisis irruptivas, de repentes, donde nos cuesta adaptarnos, donde nos cuesta justamente entender, generar los cambios a tiempo. Siempre digo, como en el fútbol, como en el fútbol, cuando se le mete un gol y otra vez se le mete un gol ahí nomás, el director técnico comienza a gritarle a los jugadores, replieguense, ganen el balón, mantengan el balón, reordénense, reagrúpense, recuerden el pizarrón, recuerden las jugadas, recuerden replegarse, reordenarse. Por eso dice, tomen el control de la pelota, replegarse, reorganizarse, recordar los principios, y esto es importante, replegarnos. También el médico dice, cuando tenemos estados gripales, bueno, a replegarse, acostarse, no cambiar ambientes, esperar unos días hasta que su sistema inmunológico comience a manejar esta situación. Así que replieguese, descanse, duerma un poquito más. Y esto es lo que tenemos en cuenta. Tenemos que tener en cuenta cosas naturales, aplicables, servibles. Vivimos en un momento irruptivo de cambios, donde todo el mundo habla, donde nos terminan enfermando los políticos, los malos locutores, los malos periodistas. Bueno, tantas cosas que se viralizan y corren para cargar nuestro corazón de angustia, desconcertarnos, desequilibrarnos, y como decíamos, es tiempo de replegarnos,
es tiempo, como en esta tarde, vamos a estar meditando, replegándonos, conocer nuestro origen, conocernos. Como decíamos al principio, cuidado, no seamos más de esos indicadores que hablan de las terribles enfermedades mentales, suicidios, cuando el hombre pierde el sentido de la vida, de su existencia. 3 pilares que tienen que hacerse fuerte: el sentido de pertenecer a un hogar, a una familia, donde eres valorado, eres elevado y donde cada uno vamos, en la medida que recibimos, nos vamos entregando. Maravilloso, reconstruyamos el hogar, no perdamos este pilar por nada del mundo, volver a tener esas charlas, esas opiniones, donde los temas se hablan, todos los temas se hablan del hogar, donde cada opinión es valorada, donde cada uno se siente importante, se siente que es parte justamente de ese hogar. Gloria a Dios. También en la iglesia, tu sentido de pertenecer a un lugar donde tu talento, tu don, tu vida espiritual necesita tener una casa. Cuidado con las desconformidades, cuidado con esas insatisfacciones que son las ofertas. Las ofertas cuando usted no tiene claro que tiene un sentido de pertenencia, tiene un sentido de hogar, como el hijo pródigo, yéndose, dándole la espalda a aquello que era realmente la razón de su existencia, volviendo a casa, buscando lo que no había valorado, sentido de pertenencia, sentido de propósito, sentido de propósito en ese canal que es la profesión, que son la educación, bueno, tantas oportunidades lindas donde usted va a poder canalizar ese sentido de servicio, ese sentido de educar, de formar. Qué maravilloso es, aún con los años tú te sientes realmente útil. Y el tercer sentido, saber que pertenecemos a algo más grande que nosotros, que un día daremos cuenta, que un día nos daremos cuenta plenamente allá en los cielos, de donde nacimos, de donde salimos en este corto lapso de nuestra existencia aquí en la tierra para determinar un futuro. El Señor les bendiga grandemente. Esto ha sido colocando la lupa a nuestras creencias. Recuerde siempre que a las 21 horas volvemos a tener este mismo tiempo en forma diferida. Aleluya. Oramos a Dios, decimos gracias, Padre, porque tu palabra siempre viene en momentos oportunos. Que estas palabras sigan hablando, sigan produciendo la razón por la que tú lo envías, sabiendo que hoy va a alimentar, va a satisfacer aquellas cosas que pueden estar debilitándose o de alguna manera están siendo presionadas por los modelos de este mundo. Señor, yo bendigo y declaro libertad en todo el orden de la vida, esa libertad que nos hace ser nosotros mismos, para que podamos ver claramente, Señor, a qué nos enfrentamos y por qué tenemos que retraernos a entender que necesitamos estos 3 sentidos: el sentido de pertenencia, de propósito y de saber que pertenecemos a algo más, mucho más grande que lo que nos ofrece esta vida. Muchas gracias, muy buena semana, el Señor les honre en todo lo que emprendan. Amén.